Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte de un tema muy importante que tiene que ver con las relaciones de pareja, con los vínculos amorosos, y que hemos titulado el derecho de convivir, vivir con el otro, vivir con la otra, y de amar sin violencia. Es decir, este anhelo de pues poder establecer un vínculo amoroso, una relación en pareja, sin que haya violencia. A veces pareciera, y bueno, la realidad nos ha demostrado que en muchos casos, de una u otra manera, la violencia se hace presente y pareciera que este anhelo es muy difícil de alcanzar o es imposible. Sin embargo, no es así. Claro que se puede alcanzar. Y para ello hay que reflexionar sobre algunos aspectos que nos pueden ayudar a poder vivir, convivir sin violencia con el otro, con la otra. Y de entrada estaríamos hablando de dos ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la dignidad y otro con los derechos humanos. Reiteradamente hablamos de la dignidad, ¿no? La dignidad humana, cuando pues hablamos de esta esencia que tenemos los seres humanos, pero a veces no sabríamos definir exactamente en qué consiste este término de dignidad. Pareciera ser una verdad de perogrullo, pareciera ser una obviedad. Sin embargo, hay que decir que la dignidad humana es aquello que nos hace humanos, es aquello que nos permite vivir nuestra condición como seres humanos, no como un objeto, no como un ser de segunda categoría, sino como un ser humano en toda la extensión de la palabra. En otras palabras, si yo digo que una persona es digna de formar parte de la humanidad, le estoy reconociendo esa dignidad humana. Ahora, en este sentido, pues todas las personas, todos los seres humanos, gozamos de la misma dignidad, independientemente de nuestras diferencias y de nuestras condiciones. Sin embargo, pues también sabemos que históricamente, socialmente, hay personas a las que no se les reconoce de la misma manera esa dignidad o que poco a poco la vamos perdiendo de alguna manera, ¿no? Por la raza, por la edad, por nuestra condición física, en fin, una serie de circunstancias que no tendrían por qué menoscabar nuestra dignidad humana. Entonces, la dignidad no solamente es el valor fundamental de todos los seres humanos, sino que constituye el cimiento incuestionable de estos derechos humanos, como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la seguridad o la paz. Y a partir de esto, a partir de este elemento que es la dignidad humana, podemos hablar también de lo que ya estamos mencionando, los derechos humanos y que nos corresponden, otra vez, por el solo hecho de ser humanos. Y esto ha sido una búsqueda constante de la humanidad. Desde pues hace muchísimo tiempo ha habido sociedades, ha habido grupos de personas que han tratado de definir, bueno, cuáles son esos derechos que nos corresponden únicamente por el solo hecho de ser humanos, independientemente de cualquier otra condición. Y bueno, diríamos que en la época pues, moderna, aunque esto ya hace varios siglos, pero pues la humanidad tiene muchísimos siglos de existencia, entonces ya en los tiempos más recientes, un esfuerzo importante se dio tras la Revolución Francesa. Recordemos que en la Revolución Francesa pues había una clase noble, dominante, gobernante, que vivía con muchísimos privilegios y el resto de la población tenía serias carencias. Entonces, una vez que se lleva a cabo la Revolución Francesa y se derroca a la monarquía, pues se empieza a hablar de los derechos humanos, ¿no? Pero se escribe y se publica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aparentemente está bien, ¿no? Pero pues ahí hay un asunto muy importante. Está dejando fuera a las mujeres. O sea, habla solamente los derechos del hombre y el ciudadano y deja fuera a las mujeres y a las ciudadanas. Tendría que pasar mucho tiempo y al término de la Segunda Guerra Mundial, bueno, poquitos años después, en 1948, la entonces naciente Organización de las Naciones Unidas emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahora sí incluirá a todas y a todos los seres humanos. Estos derechos corresponden a todas y todos por el solo hecho de ser humanos, sin importar otras características como nacionalidad, raza, religión, ni cualquier otra. Y
tiene algunas características importantes, 8 características que es importante revisar sobre los derechos humanos. Primero, son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que no nos los pueden quitar, no podemos ser ajenas o ajenos a estos derechos. Son indivisibles, tampoco nos pueden poner a escoger entre este o este otro derecho. Nos corresponden todos los derechos humanos y no se pueden dividir ni escoger. Son intrínsecos, o sea, nos corresponden por el solo hecho de ser humanos, repito, sin ninguna otra condición. Son universales para todas, para todos, para todas las personas, independientemente de cualquier otra característica. Son irrenunciables. No podemos decir, no, yo no quiero este derecho. Quizá pueda elegir no ejercerlo, pero ahí va a estar este derecho. No puedo decir, no, yo voy a renunciar a tal derecho por tal cosa. No, son irrenunciables. Son progresivos. ¿Qué quiere decir? Que sí, que en un momento dado se pueden ir incorporando nuevos derechos de acuerdo a cómo pues va avanzando la sociedad. Pero no podemos dar marcha atrás. No podemos decir, bueno, ahora estos derechos que teníamos ya no valen. No, de ninguna manera. Por eso son progresivos. Pueden progresar, pero no podemos retroceder. Son imprescriptibles. No tienen fecha de caducidad. No podemos decir, bueno, pero cuando ya cumplas 80 años se acabaron tus derechos. O en el año 2050 se acabarán los derechos humanos. No tienen fecha de caducidad, no prescriben, son para siempre, para todas las personas y para siempre, siempre. Y son inderogables también, por eso no se pueden derogar, no se pueden, pues no se pueden borrar por un decreto o por una determinación o por alguna otra razón. Entonces, estas son las características de los derechos humanos que nos permiten pues gozar de esta dignidad humana, ¿no? que decíamos va íntimamente relacionada. Ahora, ¿por qué hablamos de los derechos humanos cuando el tema es la convivencia sin violencia? Bueno, porque justamente el derecho a vivir sin violencia es eso, es un derecho. Porque además, y esto tiene mucho que ver con el tema que estamos desarrollando, a partir de los derechos humanos se habla entonces también de los derechos sexuales, o derechos sexuales y reproductivos también se conocen, ¿no? Aunque bueno, pues los derechos sexuales engloban lo reproductivo y todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana. Entonces, este tipo de derechos, que son específicamente derechos sexuales, pero que forman parte de los derechos humanos, parten del reconocimiento de la sexualidad como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y que abarca diversas áreas como el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Es muy amplio y todos estos derechos sexuales están enfocados al reconocimiento de este tipo de situaciones que vivimos a partir de nuestra sexualidad. Y si bien los derechos humanos en general se emiten en la Declaración de 1948 que hace la ONU, los derechos sexuales serían ya mucho más adelante. En los años 90, la OAS, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, por sus siglas en inglés, establece que estos derechos se basan en la libertad, la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos e incluyen un compromiso referente a la protección del daño. Asimismo, reconoce que las orientaciones sexuales, las identidades y expresiones de género y las diversidades corporales de las personas requieren también la protección de los derechos humanos. Y finalmente, afirma que los derechos sexuales protegen los derechos de todas las personas para ejercer y expresar su sexualidad, además de disfrutar su salud sexual, teniendo debidamente en cuenta también los derechos de las demás personas. Porque esto es importantísimo. Yo no puedo ejercer mis derechos humanos y mis derechos sexuales en particular violentando los derechos sexuales del otro o de la otra. Esto, como les digo, tiene mucho que ver para poder establecer vínculos amorosos sin violencia. Y en total son 16 derechos. El primero es el derecho a la igualdad y la no discriminación. Nadie puede discriminarme por vivir mi sexualidad de una manera diferente a la que vive la mayoría de la gente. Reitero, siempre y cuando no esté yo violentando los derechos sexuales de las otras personas. El otro es el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo.
Yo decido sobre mi cuerpo y yo tengo ese derecho de hacer modificaciones, de decidir, de tomar las decisiones inherentes a lo que tiene que ver con mi cuerpo. El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, que comprende experiencias sexuales, ¿no? Porque pues la salud sexual es muy amplia, no solamente se tiene que ver con el no tener disfunciones sexuales, sino con la posibilidad de poder ejercer la sexualidad en todos los aspectos que hemos mencionado de una manera saludable. Y estas experiencias sexuales que sean placenteras, satisfactorias y seguras. También el derecho a la educación integral de la sexualidad. Nadie puede ser impedido de ejercer este derecho. Y esto pues aplica también para desde la niñez, ¿no? El derecho a la educación sexual desde la niñez, la adolescencia y por supuesto en la edad adulta. Otro de los derechos sexuales es el derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y en el pleno y libre consentimiento. Es decir, nadie me puede obligar a casarme con alguien con quien yo no quiero casarme, pero tampoco nadie me puede impedir casarme con alguien, claro, siempre y cuando esa otra persona también quiera hacerlo conmigo, si estamos bajo una relación consensuada. Este derecho también forma parte de los derechos sexuales. El derecho a decidir tener hijos o hijas, el número y espaciamiento de los mismos, y a tener acceso a información y a medios para lograrlo. Tampoco nadie me puede obligar a tener los hijos que yo no quiera. Si yo nada más quiero tener 1 o 2 hijos, nadie me puede obligar a tener más o tampoco a tener menos. Nadie me puede decir, no, estás embarazada y ahora pues vamos a interrumpir tu embarazo. Esta es una decisión que solamente yo puedo tomar, la de tener los hijos y las hijas que yo desee en el momento que quiera hacerlo. Y además también el derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización por violaciones a mis derechos sexuales. Como decíamos, si yo estoy embarazada y alguien, mi pareja o alguna otra persona, un médico, una médica, quien quiera que sea, me obliga a abortar y me provoca un aborto que yo no quiero tener, pues eso está violando mis derechos y tendré yo el derecho a que se me haga justicia y a que se me indemnice por ese tipo de situaciones, ¿no? O ya no digamos una violación sexual, que también, pues obviamente es una, valga la redundancia, una violación a mis derechos sexuales y a mi dignidad humana. Entonces, de lo anterior, bueno, se desprenden muchísimas cosas, como el respeto a la diversidad sexual y a la no discriminación. Porque, por ejemplo, cuando habla del derecho a formar un matrimonio, no dice siempre y cuando sea con una persona del otro sexo. No, el derecho a formar un matrimonio. Entonces, si yo soy una mujer y me quiero casar con otra mujer que también desea hacerlo conmigo, pues ambas tenemos ese derecho y no nos lo pueden impedir. Entonces, de ahí, por eso les digo que se desprende el pleno respeto a la diversidad sexual y a la no discriminación, que es una exigencia claramente establecida, por lo menos, en 2 de los derechos sexuales que menciona la OAS, la Asociación Mundial de Salud Sexual que decíamos. Y si hablamos de diversidad sexual, es importante que recordemos que la sexualidad humana se vive y se expresa a lo largo de 3 ejes fundamentales: sexo, género y deseo. El sexo es una cuestión biológica que tiene que ver con mi cuerpo, mis órganos sexuales y reproductivos, mis características sexuales secundarias, etc. Es biológico. El género tiene que ver con mi identidad como hombre o como mujer, o como una persona no binaria, que también pues es una identidad de género que últimamente se ha empezado a visibilizar. El género es una construcción sociocultural, no depende de lo biológico, sino más bien tiene que ver con mi propia convicción de ubicarme en uno de los extremos del género o en el medio, como decíamos, de vivirme como hombre, como mujer o como persona no binaria. Y el deseo es de quién me enamoro, quién me erotiza, una persona de mi mismo sexo género, una persona del otro género o ambas, ¿no? Tanto hombres como mujeres o como personas no binarias. Entonces, estos 3 ejes, sexo, género y deseo, son los que van a formar mi identidad sexual.
Ahora, socialmente se espera que haya una correspondencia en cada uno de los ejes, es decir, si yo soy macho, porque además, si hablamos de sexo, estaríamos hablando de machos y hembras o personas intersexuales, y tradicionalmente se considera que si yo tengo pene y soy macho, entonces tengo que ser hombre y me tienen que gustar las mujeres. Y si yo soy hembra y soy mujer, tengo que ser mujer, es decir, si yo soy hembra, tengo una vulva, nací con una vulva, tengo que ser mujer y me tienen que gustar los hombres. Sin embargo, hay muchas personas que no se ubican en este en este esquema. Es decir, que pueden nacer con un pene, ser machos, sin embargo, asumirse y expresarse como mujeres y vincularse erótica y afectivamente con hombres o con mujeres o con ambos, ¿no? Esto es lo que forma parte de lo que conocemos como la diversidad sexual. Y las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales. Y revisando los cruces que hay entre cada uno de estos ejes, es como podemos identificar a las personas LGBTI. Por ejemplo, una persona lesbiana es una persona que es hembra, nace con una vulva, se asume como mujer, sin embargo, a diferencia de lo que marca el esquema convencional que tiene que ser atraída por hombres, ella es atraída por otras mujeres, ¿no? Así como los hombres gays pues son atraídos por otros hombres. En fin, entonces es una diversidad amplísima y que contempla todas las posibilidades y todas las vivencias de nuestra sexualidad con plenos derechos. Ahora, sin embargo, y a pesar de todo esto, históricamente y en muchísimos lugares del mundo, todavía incluso hay lugares en donde es delito y se condena hasta con la pena de muerte a las personas gays o lesbianas, ¿no? Estas personas de la diversidad sexual han sido discriminadas, rechazadas y violentadas por no ajustarse a los esquemas establecidos. Sin embargo, esta condición no es ninguna enfermedad y desde hace algunas décadas ha quedado clarísimo que son personas que pueden vivir su sexualidad de manera tan saludable y placentera como quienes sí se ajustan a los esquemas convencionales, como las personas cisgénero heterosexuales. De ahí que deben gozar de los mismos derechos, tanto derechos humanos como derechos sexuales, que se aplican para todos los seres humanos, incluidos el derecho al respeto y la no discriminación. Decíamos, los derechos humanos son universales, son inherentes al ser humano independientemente de su condición, y estas condiciones tienen que ver también con la identidad sexual. Entonces, independientemente de que yo sea gay, lesbiana, trans, intersexual, bisexual, yo tengo el derecho de disfrutar, valga la redundancia, de estos derechos humanos y también de los derechos sexuales. Otro aspecto que tiene que ver con los derechos es el derecho a ser nombrada, nombrado o nombrade de acuerdo a nuestra propia identidad de género. Tradicionalmente, y bueno, lo sabemos, ¿no?, que tal como lo marca la Real Academia de la Lengua Española, el masculino se ha utilizado como genérico, es decir, como genérico neutro, ¿no? Si hay una reunión con 10 personas, 9 hombres y una mujer, o al revés, 9 mujeres y un hombre, el solo hecho de que haya un hombre ahí me obliga, de acuerdo con la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, a hablar en masculino y a decir nosotros, todos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hoy en día pues ya está también en uso, y esto pues ha visibilizado perfectamente bien a las mujeres el lenguaje incluyente, es decir, el uso del todas y todos, nosotros y nosotras, y ahora con esta incorporación también del todas, todos y todes para incluir también a las personas no binarias. También el lenguaje ha generalizado desde lo masculino o desde el concepto de hombre para hablar de la humanidad, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, por ejemplo, es que la historia del hombre y los descubrimientos del hombre, los inventos del hombre, cuando pues también muchos de estos descubrimientos, muchos inventos y por supuesto la propia historia también corresponde a las mujeres, ¿no? Pero se ha establecido este concepto aparentemente neutro del hombre, aunque en realidad pues está dejando fuera a las mujeres.
hombres, ¿no? Entonces, si hablamos del hombre de las cavernas, bueno, tenemos que estar conscientes también que hubo mujeres y que tendríamos que estar hablando de la mujer de las cavernas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, y ya se los adelantaba de alguna manera, es lo que ahora se propone utilizar lo que se conoce como lenguaje inclusivo o incluyente, que contempla expresamente a hombres y mujeres por igual. De esta manera ya no estaríamos hablando de la historia del hombre, sino de la historia de la humanidad. Ni diremos todos en un grupo de mujeres y de hombres, sino de todas y todos. Y es válido también emplear otros recursos. Por ejemplo, en lugar de decir ciudadanos, podemos hablar de ciudadanas y ciudadanos. Pero también para pues, lo que se conoce como economía del lenguaje, simplemente hablar de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo me voy a referir a la ciudadanía. Y ahí ya están incluidas, obviamente, tanto las ciudadanas como los ciudadanos. O al alumnado, por ejemplo. O a la clase trabajadora, en lugar de decir trabajadores y trabajadoras. O la niñez, para no tener que decir niñas y niños. En fin, hay muchas maneras de usar el lenguaje para que sea incluyente. O decir personas, en lugar de decir hombres y mujeres, simplemente, bueno, nos referimos a todas las personas y ya ahí está incluidas e incluidos tanto mujeres como hombres. Y les decía también que a últimas fechas, y por la visibilización que ha tenido las personas no binarias, es decir, aquellas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o que se identifican como hombres y mujeres, es que también se ha empezado a utilizar términos como ellas, todes, nosotres, amigues, etc. Es decir, terminados en E, para que no tenga una connotación ni masculina ni femenina. Y no son modas, no son de ninguna manera un capricho o una cuestión pasajera, sino que son maneras de incluir a todas las personas para que vayamos erradicando tantos siglos, tanto tiempo de desigualdades en donde las mujeres fueron borradas literalmente de la historia y también de la gramática. Entonces, bueno, y en cuanto a este término de todes o nosotres, pues también es aceptar desde una mirada incluyente que hay personas diferentes a nosotras y a nosotros y que, sin embargo, merecen el mismo respeto que cualquiera. Entonces, bueno, si en un grupo hay personas no binarias, pues estaríamos refiriéndonos como nosotros, nosotras y nosotres, para incluir a todas, todos y todes. Ahora, todo esto pues tiene que ver para evitar la violencia, porque de alguna manera el lenguaje es una forma de violentar también. O sea, en el momento en el que yo me estoy refiriendo a un grupo de mujeres y hombres y hablo en masculino, pues de alguna manera estoy violentando porque estoy invisibilizando a las mujeres. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, además también, y esto es muy importante, hay un marco jurídico que tiene que ver con la erradicación de la violencia o con la búsqueda de erradicar la violencia en contra de las mujeres y de personas LGBTTI, porque pues de alguna manera esta violencia surge de las mismas raíces, ¿no? El patriarcado que establece que los hombres, los varones son, o el género masculino es el que tiene la supremacía y el que tiene el poder, y que además hay solo una manera de vivir la masculinidad, ¿no? Y entonces un hombre gay pues estaría ajeno a esta masculinidad hegemónica, y bueno, no se diga mujeres lesbianas, hombres y mujeres trans, personas intersexuales, y por eso también las personas LGBTTI, pues en muchas ocasiones sufren violencia. Pero decíamos que hay un marco jurídico que regula estas situaciones y protege tanto a mujeres como a personas LGBTI. Y habría que empezar por hablar, por ejemplo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo primero, y esto a partir de las reformas del 2011, ya no se refiere a las garantías individuales, como antiguamente se hacía, sino a los derechos humanos, ¿no? Que esto tiene un alcance mucho más amplio, mucho más universal, y además coloca los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano al mismo nivel que la propia Constitución, bajo el principio pro persona. ¿Qué quiere decir este principio pro persona? Bueno, quiere decir que si la Constitución me dice una cosa y los tratados internacionales me dicen otra,
ya están al mismo nivel. Antes era la Constitución la norma suprema en México, ahora están al mismo nivel. Ahora, ¿qué pasa cuando no dicen exactamente lo mismo? Cuando pudiera haber una aparente contradicción, bueno, se aplica, se recurre al principio pro persona, que me dice que voy a aplicar aquel principio que proteja de manera más amplia mis derechos humanos. Entonces, si el Tratado Internacional protege mis derechos humanos de una manera más amplia que la Constitución, vamos a pegarnos a esos tratados. O viceversa, si es la Constitución la que los protege, pues nos apegaremos a la Constitución. Esto es el principio pro persona. Y decíamos, la Constitución prohíbe la discriminación y enfáticamente establece algunas otras razones, bueno, por etnia, raza, edad, etcétera, etcétera, pero también dice que por género y preferencias sexuales. O sea, específicamente ahí está incluyendo la prohibición de la discriminación por cuestión de orientación sexual o identidad o expresión de género. Y hay que recordar también que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que está vigente desde el 2003, prohíbe y castiga expresamente todo acto de discriminación, ¿no? Contra mujeres, contra personas LGBTI, contra cualquier persona que sea excluida sin una razón lógica, real o legal, ¿no? Entonces, de una manera arbitraria, pues. Entonces, este marco normativo, este marco jurídico, es el que permite vivir o alcanzar o aspirar a una vida libre de violencia. Y tan es así que incluso ya se habla desde hace algunos años. En México contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que castiga expresamente toda violencia que se ejerza en contra de las mujeres. Y en cuanto al tema de la diversidad sexual de personas LGBTI, también existen diferentes protocolos que regulan la actuación de las dependencias cuando se involucren casos de orientación sexual e identidades de género. Por ejemplo, en la Procuración de Justicia, los servicios de salud, la actuación policíaca, los procesos electorales, en fin, hay una serie de protocolos para que las y los funcionarios públicos sepan cómo actuar sin discriminación en situaciones en donde se involucre a personas LGBTI, ¿no? Y en el tema de las mujeres también tendríamos que hablar de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, por sus siglas en inglés, que fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y que entró en vigor en 1981. Es decir, esta herramienta, esta figura ya tiene muchísimos años y pues ha servido muchísimo. De hecho, es una de las bases que sustentan esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Otro instrumento importante en el tema de las mujeres es la Plataforma de Acción Beijing, que se impulsó en el marco de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, China, y que dedica una de sus 12 esferas de preocupación especial al tema de la violencia contra las mujeres. Y por supuesto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su periodo ordinario de sesiones en 1994, precisamente en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil. Y en el tema de las personas LGBTI, pues también un instrumento muy importante son los principios de Yogyakarta. Estos principios surgieron de una reunión a la que convocó la Organización de las Naciones Unidas, convocó a un grupo de expertos en la materia para que discutieran cuáles serían los aspectos más relevantes que tendrían que tomar los Estados miembros de la ONU para no discriminar a personas LGBTI en el tema de las políticas públicas, ¿no? Y esto se llevó a cabo en 2006 en la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia. Entonces, bueno, a partir de ahí se establecieron estos principios, que son 29, y que incluyen temas muy importantes, ¿no? Como la educación, los servicios de salud, la seguridad, el trabajo
y muchos otros temas en donde históricamente las personas LGBTI han sufrido algún tipo de discriminación. Entonces, se brindan recomendaciones muy particulares a los Estados miembros para que establezcan políticas públicas encaminadas a la integración y al disfrute de estos derechos por parte de la población conformada por personas LGBTI. Entonces, esto, por supuesto, ha ayudado muchísimo. Este marco normativo ha ayudado muchísimo. Sin embargo, todavía existen resistencias y todavía, pues en muchas ocasiones, no son suficientes estos marcos jurídicos. No solamente por la impunidad, que bueno, sabemos que hay personas que pues no respetan la ley, que no respetan los protocolos y pues no se sufren las consecuencias, no se aplican las sanciones correspondientes, etcétera, o por desconocimiento también, aun cuando existen estos protocolos, pues de repente todavía no todos los funcionarios, las funcionarias los conocen y no los aplican de la mejor manera, ¿no? Y también, pues las propias mujeres y las personas LGBTI, pues a lo mejor muchas veces los desconocen y entonces tampoco pueden exigir el cumplimiento de estas leyes o de estos protocolos. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer y que habría que recomendar es conocer el marco legal que nos protege de la violencia. Una de las más específicas en el tema que nos ocupa, como decíamos, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tendríamos que conocer y que pues nos va a ayudar, ¿no?, a las mujeres a evitar ser víctimas de violencia en cualquier ámbito, pero esta ley también tiene capítulos específicos dedicados a la violencia familiar, la violencia que se vive en pareja. Entonces es importantísimo poder contar con este instrumento para defendernos y no vivir episodios de violencia, o si los vivimos, saber actuar y detenerla a tiempo, e incluso que se sancione a la persona que nos esté violentando. También es importante documentar las violencias que eventualmente pudiéramos estar sufriendo para contar con elementos que en un momento dado nos ayudaran a exigir justicia. Y saber también que más allá de las leyes existen instituciones tanto públicas como organizaciones de la sociedad civil creadas específicamente para apoyar a las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres están los institutos, el Instituto Nacional de la Mujer y los institutos estatales de las mujeres y municipales, ¿no?, de las mujeres. Prácticamente a lo largo y ancho del país existen, y una de sus funciones es apoyar a las mujeres que viven violencia para ir erradicando estas situaciones. Hay que ubicarlas, saber qué servicios nos brindan y contar con los datos de contacto que nos permitan acudir a estas instancias cuando sea necesario. Por lo que respecta a las organizaciones de la sociedad civil, pues también hay muchísimas a lo largo y ancho del país, no solamente para defender a las mujeres, sino también a las personas LGBTI que eventualmente pudieran sufrir algún tipo de violencia o discriminación. Esto, bueno, pues en internet hay acceso, hay buscadores que nos permiten ubicar aquellas organizaciones que estén en nuestra entidad para poder acudir en el momento en el que sea necesario. Y por supuesto seguir trabajando en la construcción de una cultura de la denuncia, porque luego ese es uno de los problemas también, que ocurren hechos de violencia, pero si no los denunciamos, pues es muy difícil, ¿no?, poder actuar en consecuencia. De hecho, hay estadísticas que nos hablan de cómo se está viviendo esto, pero pues muchísima gente coincide en que los datos hace falta más, o sea, es decir, que de todos los datos que se mencionan, pues no son los que existen en realidad, precisamente porque no toda la gente acude a presentar denuncias cuando vive una situación de violencia contra las mujeres, ¿no?, o contra personas LGBTI.
Y a veces, bueno, por desconocimiento, por apatía, por miedo, por desconfianza, es que no acudimos. Pero, como les digo, hay muchísimas instancias. Entonces, igual si yo tengo desconfianza de alguna institución pública, por las razones que sean, bueno, puedo buscar algunas organizaciones de la sociedad civil que a lo mejor me pueden generar mayor confianza, precisamente por saber que son pues redes ciudadanas que se han organizado para tales efectos, ¿no? Entonces, en la medida en que vayamos denunciando y en que también vayamos conociendo las leyes, los protocolos, será posible ir erradicando la impunidad y en consecuencia, pues estaremos generando también condiciones para que quienes ejerzan la violencia lo piensen dos veces, ¿no? Porque pues muchas veces lo que sucede es que la persona que violenta pues sabe que no va a tener consecuencias y lo sigue haciendo. Pero si sabe que eso le puede costar la libertad y el tener que ir a la cárcel o el tener que pagar alguna multa, cumplir con alguna sanción, pues lo pensará dos veces, ¿no? Entonces, por eso es importante que actuemos en consecuencia, porque finalmente nadie merece vivir violencia, nadie merece vivir en relaciones tóxicas que nos dañen o que vayan en contra de nuestra dignidad humana. Merecemos, eso sí, vínculos construidos desde el buen trato y desde una sana convivencia. Muchas gracias.